Las 13 grandes transformaciones de la náhuatl. La Administración Federal 2018-2024 se autollama la Cuarta Transformación a partir de que afirma que México ha sufrido 3 grandes transformaciones y que ellos son la Cuarta Transformación. Mencionan que la primera transformación es la Constitución de 1824, la segunda, la Constitución de 1857, la tercera, la Constitución de 1917 y que su administración se convierte en la cuarta gran transformación de México. Sin embargo, esta visión deja fuera de la historia del país más de 9.800 años desde la invención de la agricultura, el maíz y la milpa, que inició alrededor del 8º milenio antes de la era a la Constitución de 1824. El doctor Guillermo Bonfil Batalla, en su libro México Profundo, una civilización negada, afirma que existen 2 Méxicos, uno profundo que hunde sus raíces en miles de años antes de la invasión española y un México imaginario que tiene sus orígenes más remotos en el virreinato de la Nueva España y que llega hasta nuestros días. Bonfil Batalla afirma que es imaginario no porque no exista, sino porque a pesar de tener siempre el poder político, económico, cultural y educativo, jamás ha tomado en cuenta al México profundo, la base y esencia de este país. Siempre lo ha tratado de rescatar. Ha tratado de civilizarlo, cristianizarlo, castellanizarlo, alfabetizarlo, modernizarlo, globalizarlo, pero nunca lo ha tomado en cuenta. El México imaginario surge en 1824 como un país sin pueblo, porque los pueblos anahuacas nunca han sido tomados en cuenta por las personas que detentan el poder. El poder no los escucha. Para el poder, ellos han sido una vergüenza, el primer siglo de su creación y en el siguiente un lastre para lograr la incorporación del país al primer mundo. El problema surge cuando el Estado mexicano rechaza la existencia del México profundo, es decir, la civilización de la náhuatl, la cual presume muerta y solo representada en zonas arqueológicas y museos como un atractivo turístico. Al milenario anáhuac le impuso el nombre de México y ha pretendido que todo el pueblo sea mexicano, es decir, descendientes de los mexicas. El proyecto del Estado-Nación fue, por muchos años, un país monolingüe, monocultural y monoétnico. Reduce su historia ancestral a la que colonizadamente llama historia prehispánica, es decir, a la cultura mexica de 196 años de 1325 años de la fundación de Tenochtitlan a 1521, año de su destrucción por los españoles. Como un ejercicio de descolonización y refrescamiento de la memoria, hemos escogido 13 hechos importantes
en la historia propia nuestra, que han significado o producido grandes transformaciones en la construcción de la civilización del Anáhuac. Desde luego que no es una selección rigurosa y exhaustiva. Seguramente existen otros hechos que hoy omitimos. Creemos interesante recordar estas 13 transformaciones que han hecho del Anáhuac la civilización ancestral que alcanzó los más altos niveles de bienestar y calidad de vida para sus pueblos, y del cual somos sus descendientes y herederos de este patrimonio cultural. La primera, la invención de la agricultura. Al igual que las otras 5 civilizaciones ancestrales de origen autónomo del mundo, Egipto, Mesopotamia, India, China y el Tahuantinsuyo, el Anáhuac inició su proceso de civilización con la invención de la agricultura. La segunda, la invención del maíz. Los anahuacas inventaron su propio alimento a través de transformar la planta conocida como teocintle en maíz, a partir de lo que hoy conocemos como ingeniería biogenética, proceso en el que duró muchos siglos. La tercera, la invención de la milpa. La milpa es un proceso de interacción y mutuo apoyo entre plantas y personas. La milpa encuentra su espíritu en la ayuda mutua y en la solidaridad y responsabilidad comunitaria entre plantas y entre personas propiamente de la familia. La cuarta, la invención de la nixtamalización. La palabra nixtamalización proviene de los vocablos náhuatl, nixtlique, que significa cenizas de cal, y tamali, que significa masa de maíz cocido. Es un proceso ancestral que en general se define como un proceso térmico alcalino. El proceso posee 4 pasos fundamentales: cocimiento, reposo, lavado y molienda, lo que permite crear la masa y de ahí cientos de alimentos. La quinta, el inicio de la cultura olmeca. La Academia designa a la cultura olmeca como el principio de la civilización del Anáhuac. Sin embargo, con propiedad, representa la culminación de un largo periodo de humanización, investigación y sistematización del conocimiento que comienza en el año 8000 a.C. con la invención de la agricultura y culmina con la cultura llamada olmeca. La sexta, la invención del cero matemático. 500 años antes que los árabes, los viejos abuelos tuvieron que inventar el cero para resolver sus intrincadas e increíbles investigaciones de la mecánica celeste. Su invento no obedeció a necesidades mercantiles, comerciales o guerreras, sino a la necesidad de cuantificar el cosmos. La séptima, la invención del Nepohualcinsin. El Nepohualcinsin se define como un concepto o principio filosófico de la estructura del pensamiento de la ciencia matemática, náhuatl, que se interpreta como ne, la persona, pohuali, cuenta, y titzin, trascender.
Una interpretación del concepto refiere que la persona que tiene el conocimiento de la cuenta de la simplicidad de la armonía para trascender al origen de la creación. La octava, la creación del sistema de educación. Una de las bases civilizatorias imprescindible para alcanzar metas a largo plazo a través de formar en valores y principios rectores que dieron rostro, corazón y cuerpo a las comunidades. El sistema de educación es la caldera y el crisol en el que se forman a los individuos y por ende a las comunidades. La conciencia del hormiguero. La novena, la creación de la democracia tolteca. La depuración de la sabiduría y la experiencia sistematizada en la organización comunitaria a lo largo de decenas de siglos, en la cual el servicio a la comunidad es el valor más alto de realización de un ser humano. El bien común está por encima del interés privado. El tequio o trabajo de en medio, la asamblea comunitaria, los comités y el mandar obedeciendo permitieron crear la más antigua democracia participativa en funciones hasta nuestros días. La novena, la construcción de Teotihuacán. La creación y función que tuvo este tolán, tal vez el más importante e influyente en el norte del continente. Aquí se dieron cita los seres humanos más evolucionados, producidos por siglos de sabiduría. De todos los confines del Anáhuac llegaban a aportar y recibían para llevar sabiduría a sus lugares de origen. Teotihuacán fue el tolán rector por excelencia del atol Tecayotl. La décima, el desarrollo de los 3 niveles superiores de la pirámide de desarrollo humano tolteca. En el vértice superior de la pirámide de desarrollo humano tolteca se encontraban las 3 maestrías. La de la conciencia del ser histórico, la de la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente la más elevada e importante, la maestría de la trascendencia del cuerpo energético, la aspiración más elevada de un ser consciente. La 11ª, la partida de Quetzalcóatl del Anáhuac. A mediados del siglo IX, en una acción concertada desde lo que hoy es Nicaragua hasta el sur de Canadá, los centros de investigación del atol Tecayotl fueron abandonados o destruidos y los toltecas desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro alguno, dando inicio al tercer periodo conocido como posclásico o de la decadencia. La 12ª, la creación del régimen suyuano. A la partida de los venerables maestros toltecas, la inercia de la materia ganó espacios. Empezó a crearse lo que se conoce como el régimen suyuano, que básicamente consiste en el abandono de las prácticas personales y comunitarias sobre el atol Tecayotl. La 13ª, la llegada y desarrollo de la cultura mexica. La llegada de los Mestin al altiplano central en calidad de nómadas, cazadores, recolectores y sin poseer la sabiduría ancestral del atol Tecayotl. Después
se autobautizaron como mexicas y su vertiginoso empoderamiento a partir de las reformas del Cihuacóatl Tlacaelel del año 1440 a su caída en 1521 por la guerra civil provocada por la ambición de Cortés, la traición de Malinche e Ixtlilxóchitl al ponerse del lado de los invasores, lo que permitió el inicio de la invasión al Anáhuac por parte de la corona española. Educayotl AC.